Reciban el saludo más afectuoso de todos quienes hacemos la Iglesia Cristiana Evangélica del barrio del Inca en Quito, Ecuador, para todo el mundo. Invitamos a todos y a todas para estar conectados en este tiempo del culto dominical. Que la palabra de Dios toque nuestras vidas y nuestros corazones y nos cubra todo para su honra y para su gloria. Bienvenidos. Él no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Gracias a Dios. No nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. No temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras iglesias hermanas que nos siguen a través de esta red social. Amigos, amigas que no pertenecen a ninguna iglesia, pero que nos siguen a través, otra vez de, valga la redundancia, esta red social, sean bienvenidos, bienvenidas a este espacio cúltico dominical de exposición de la palabra de Dios. Como todos ustedes saben, o muchos lo saben, todo el mes de junio, en la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, estamos celebrando nuestro 29 aniversario. ¿Qué le parece? 29 años de existencia, de ministerio, aquí en la ciudad de Quito, desde Quito para nuestra ciudad, nuestro país, y por qué no decirlo ahora a través de la tecnología, también para el mundo. Dios ha sido muy fiel. Por su gracia, soy parte de los que fundamos la Iglesia del Inca. Quedan muy pocos ya, quedan pocos, muchos hermanos nuevos, pero de los fundadores ya muy pocos, pues algunos ya han partido a la presencia del Señor.
Otros ya no están con nosotros por algunos motivos de salud, por ejemplo, cuyos hijos les cuidan y ya no pueden trasladarse ellos mismos a la iglesia, etcétera, etcétera. Han sido 29 años de una historia realmente linda, extraordinaria, en que el Evangelio del reino de Dios ha sido predicado con pasión, ha sido predicado con convicción. Y escuche esto, lo digo porque soy el pastor que queda de los originarios fundadores de la iglesia. Han sido 29 años de buscar construir una propuesta eclesiológica nacional latinoamericana desde una clave teológica llamada Reino de Dios. Este día domingo estamos de fiesta todavía. Fiesta a Dios, a Él, el reconocimiento a Él. Suyo es el reino, el poder y la gloria. Sí, así se llama el lema de nuestra celebración del año 29 de vida y ministerio de la YBI. Porque suyo es el reino, el poder y la gloria. A Él sea todo reconocimiento y exaltación. El día de hoy vamos a ver un tema importantísimo en el marco de este pasar 29 años como iglesia, en el marco de esa realidad que hace unos momentos les dije. Ya estamos muy pocos desde el inicio de la fundación de la iglesia, pero seguimos adelante. Hay hermanos que ya están en sus años mayores, ¿no? 80 años, 70 años. Incluso hay hermanos, hermanas de 90 años en nuestra iglesia que han permanecido fieles estos 29 años de vida y ministerio de la YBI. Por eso hoy vamos a tocar una reflexión a partir de la palabra de Dios sobre la importancia de saber honrar la trayectoria, la militancia, los años, la fidelidad de hombres y mujeres fieles, como los que estoy mencionando y que muchos otros también son mencionados en la Santa Biblia. Bienvenidos, bienvenidas, y que este espacio sea de mucha bendición para todos y todas. En términos generales, las culturas humanas, porque hay miles, honran y respetan las canas. Honran y respetan a la persona adulto mayor. Por ejemplo, es muy conocido, es muy difundido el respeto, la autoridad, el lugar propio, el peso específico que tenían los padres y madres en la cultura espartana, por decir algo. En esa lejana cultura de los espartanos, papá y mamá eran papá y mamá toda la vida. Y no era cuestión de que ya el hijo cumplía 18 años y era mayor y hasta luego y te fuiste. No. El papá y mamá tenía toda la vida autoridad, incluso sobre la vida de sus hijos. Y en esas culturas milenarias, el adulto tenía un espacio muy específico y propio para él y de él. Y es así que eran, como estoy diciendo, culturas respetuosas de la edad, muy respetuosas de las canas, respetuosas de esas enfermedades que los adultos mayores tienen. Bueno, sin ir muy lejos, los pueblos y nacionalidades aquí en este país llamado Ecuador, donde hay 14 pueblos y 16 nacionalidades, se respetan a los taitas y a las mamas, porque son sinónimo de sabiduría, son sinónimo de respeto, son sinónimo de conocimiento. Aquí muy cerca de Quito, a 1 hora y media, el pueblo Otavalo, se respetan a los sabios adultos mayores. De aquí a 3 horas, viajando por tierra, el pueblo Puruá de la provincia de Chimborazo,
Qué hermoso es estar en esas comunidades donde el adulto mayor, el taita, la mama, son considerados, incluso en la elaboración de proyectos técnicos de la cooperación internacional, se escuchan a los adultos mayores, al taita, la mama, y ellos tienen muchas historias que contar, mucho conocimiento que aportar. Entonces son personas que tienen un peso específico dentro de la comunidad, dentro de esa estructura social. Bueno, llegando ya un poco cerca a la Biblia, en la cultura hebrea, hay un texto en el libro de Levítico que enseña que si había un hijo que tomaba mal camino y que no hacía caso a sus padres y se convertía en un adulto ya borracho, vago, que causaba polémica, causaba dolor y violencia en el seno de la familia, era irrespetuoso con sus padres, dice el libro de Levítico, y no voy a ir allá a texto específico porque no quiero que nos distraigamos, es solo una introducción esta, dice en el libro de Levítico que Dios da la autoridad a sus padres de decir, llamen al pueblo, sáquenlo fuera de la ciudad y apedréenlo. ¿Qué tal? Y obviamente más adelante, en los libros de sabiduría de la Biblia, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares y otros, se posiciona a las canas como sinónimo de sabiduría. Qué importante decir esto, hermanos, de arranque el día de hoy, porque vivimos en una sociedad de consumo donde aquel que deja justamente de producir es puesto de lado del sistema. Ya cumplió un ciclo vital de productividad, entonces póngalo a un lado. Un sistema en que los hijos poco o ningún cuidado a veces dan a sus padres, y hemos entrado en un problema cultural serio que es la crisis de los cuidados. No hay quien cuide al niño, no hay quien cuide al adulto mayor, y por lo tanto no se los honra. Y esta mañana, en la introducción que hice hace algún momento atrás, estaba diciendo, parte de la historia de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, de estos 29 años, son las personas adultas mayores, que hace 29, 30 años atrás eran mucho más jóvenes y abrazaron el proyecto de iniciar una iglesia hija de la iglesia querida, amada, nuestra iglesia madre Iñaquito, para empezar en el Inca, y dejaron sus ministerios, su querida iglesia, sus amistades, incluso familiares, y vamos, y empezaron, pero claro, hoy tienen 29 años más, son adultos mayores, y parte del aniversario, parte del agasajo de nuestra historia, el día de hoy es decir, ellos existen, ellos han hecho su aporte, ellos han sido hombres y mujeres de Dios, y siguen ahí fielmente, a veces ya no llegando con la vitalidad de antes, pero honrando el nombre del Señor y el Evangelio del Reino. Qué importante en sociedades como la nuestra, donde casi que solo se pondera la belleza juvenil, la fuerza física del que tiene pocos años, y se va dejando de lado a aquel que ha plateado sus cabellos con el paso de los años, con tanto sufrimiento y tanta vivencia. En la palabra de Dios encontramos verdades preciosas y eternas que debemos recuperar nosotros como iglesia en un mundo que envejece, en un mundo donde las pensiones jubilares parece que no van a alcanzar, sobre todo en los países más periféricos, llamémoslo así, donde no hay garantía de cumplimiento de derechos para el adulto mayor. Y hermanos y hermanas, qué importante partir de lo básico. La palabra del Señor en el libro de Santiago capítulo 4, verso 13 y verso 14 dice así. Santiago capítulo 4, verso 13 y 14 dice así. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad
y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Palabra del Señor. Empecemos así. No se puede hablar con soberbia, como que toda la vida se va a ser joven, como que toda la vida se va a cumplir lo que decimos. Voy a ir a tal parte, voy a hacer tal cosa. No hablemos así. Verso 13 de Santiago 4. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es la vida del ser humano? La Biblia dice y la compara con neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pueblo de Dios, en un mundo que busca la fórmula de la eterna juventud, en un mundo donde se disparan muchas formas, metodologías, dietas, recetas para mantenerse siempre joven, la palabra de Dios es necesaria volverla a repetir. ¿Qué es vuestra vida? Es neblina que aparece y desaparece. Hoy es, mañana no es. La neblina llega e inmediatamente a veces desaparece. Y la vida es como neblina según la Biblia. Qué bendición poder invertir la vida en las cosas de Dios mientras se tiene la misma. Porque pronto pasa y volamos. En la iglesia del Inca tenemos hermanos y hermanas que han dado su vida estos 29 años. Y muchas veces silenciosamente, fielmente, trabajando, visitando, haciendo ministerios, yendo a asilos de ancianos, haciendo llamadas telefónicas, visitando. Increíble. Enseñando clases bautismales por años. Siendo diáconos, diaconisas. Y esas vidas preciosas adornan el reino de Dios y adornan la vida y la historia de nuestra iglesia. Porque son hombres y mujeres de Dios que han leído bien la palabra y han dicho, la vida es como neblina. Hay que servir a Dios. Pero también 2 o 3 páginas más adelante, Primera de Pedro capítulo 1, verso 24. El apóstol San Pedro da también un aporte a este tema. Primera de Pedro 1, 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¡Qué maravilla! Según Pedro el apóstol, para Santiago como neblina, para Pedro la vida es, dice aquí, como la hierba y como la flor. La hierba se seca y la flor se cae. Hermanos y hermanas, así de frágil es la vida desde la perspectiva bíblica. Sí, como neblina, como hierba que se seca, como flor que se marchita y cae. Y por eso es que justamente ser cristianos es leer bien la vida, tener una respuesta adecuada a la pregunta ¿qué es la vida? Es como neblina, es como hierba, es como flor. Y hay que hablar de esto otra vez en un mundo
donde se pondera, se posiciona a los jóvenes vitales, y está bien, no, este mensaje no es contra los jóvenes por si acaso, no, es un mensaje que intenta recuperar y honrar a las canas, sobre todo de aquellos hombres y mujeres que han sido fieles y sigan siendo fieles ahí en su iglesia, más allá de donde esté su iglesia, el país donde sea, siguiendo y sirviendo al Señor. Y aquí en el Inca, en nuestra iglesia, tenemos muchos de ellos, muchas de ellas. No, quizás no muchos, pero ya algunos, porque algunos ya han partido también. Entonces, así empezamos, declarando que la vida es como neblina, es como hierba, es como flor. Y por eso, amigo, amiga, que está siguiendo el mensaje este día, es importante siempre hacerse la pregunta: ¿estoy solo viviendo la vida o la estoy invirtiendo en el proyecto de Dios? Pero también es importante, hermanos, posicionar la honra y respeto al adulto mayor, sea papá, sea mamá o sea quien sea, porque es un mandato de Dios. Es un mandato de la importancia, o de tal importancia, que el mismo Dios, creador de cielos y tierra, lo puso en el Decálogo o los 10 mandamientos. Abra su Biblia a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. La palabra del Señor dice en Éxodo 20:12, en la lista de los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra. Hermanos y hermanas, escuchen, amigos, amigas. Dios mismo escribió con su puño los 10 mandamientos, eje de toda la ética y moral de su pueblo. Y entre ellos pone este mandamiento que tiene una gran diferencia con los otros, tanto anteriores como los posteriores a este en la lista de los 10 mandamientos. Este es un mandamiento que tiene una promesa, que es decir, si tú haces esto, si tú obedeces este mandamiento, vas a tener este premio. Eso no se dice en relación a los otros mandamientos, solo se los da. Este es el primer mandamiento con promesa: honra a padre y madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos y hermanas, la honra, el respeto sumo, el respeto tierno, cálido, hacia el adulto mayor, papá, mamá, y adulto mayor en general, es un mandato de Dios. No es una opción. No dice: mira, si tú consideras que el viejito tiene razón, pues ahí hónrale, porque a veces los viejitos se rayan y están, y más ahora que está proliferando tanto el Alzheimer y está la demencia senil de moda, o el Parkinson los agarra. No. No depende de la patología que tenga el adulto mayor. Hónralo. Esa es la forma como Dios quería que Israel se constituya en una nación diferente a las demás, en claves éticas como estas, con el adulto mayor, la honra siempre. Y Dios hace la promesa: si tú lo haces, vas a tener, como dice el texto mismo, larga vida en esta tierra que Dios te da. Qué hermoso. Y algo muy poderoso es que este mismo mandamiento se ratifica en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Por favor, si abrimos la Biblia a Efesios capítulo 6, verso 2, Efesios 6, 2. Honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ay, hermanos y hermanas, otra vez, es necesario que la voz de la iglesia se levante en la sociedad para justamente proclamar la honra al adulto mayor, papá, mamá, pero también en ese papá y mamá representados otros adultos mayores de la sociedad, de la iglesia, de la familia, del barrio, de la comunidad, para que haya honra para ellos. Y es más, esta promesa de bendición se amplía en el nuevo pacto, porque dice aquí, para que te vaya bien. Eso se añade, para que te vaya y seas de larga vida. Hermanos y hermanas, hace muchos años atrás, yo he contado esto varias veces y lo cuento porque me impactó muchísimo. Llegó un hombre profesional a mi oficina buscando consejería, tenía unos 36 años, no pasaba de esa edad, tenía 2 profesiones, 3 empresas propias, bueno. Y le dije, bueno, entonces ¿en qué le puedo servir a usted? Y él me dijo, mire, tengo problemas con mi esposa. Y bueno, empezamos a hablar y eran problemas intrincados. Y yo decía, Señor, mientras él hablaba, yo oraba, dame sabiduría. ¿Por dónde es esto? Y por allí el Espíritu Santo me pone esto y le pregunto, ¿cómo es su relación con sus padres? Cuando escucho esa palabra, no me mencione nada de eso, dijo. No quiero ni oír de ellos. Y empezó a contarme una serie de cosas. Y yo le dije, mire, usted ha logrado mucho. Usted es un hombre de éxito, es un hombre profesional, está buscando a Dios, pero no está cumpliendo este mandato de los 10 y que se ratifique en el nuevo pacto. Y ahora entiendo por qué no le está yendo bien. Y él dijo, a ver, explíqueme, ¿cómo que no me está yendo bien? Bueno, hemos hablado de eso. Y aquí, Efesios dice, honra a padre y madre para que seas de larga vida y te vaya bien. Y quiero decirles que él fue como que se desinfló en la silla y aceptó que él ahí tenía un tema pendiente de vida, porque no estaba honrando al adulto mayor, en este caso, su padre y su madre. Hermanos y hermanas, la Iglesia Evangélica Bíblica del Inca empezó con hombres y mujeres fieles al Señor, 70 hombres y mujeres. Hace 29 años atrás, algunos tenían 45, 50 años de edad. Súmere los 29 años. Y no puedo dar nombres porque puedo dejar fuera algunos. Pero este día, toda la honra, el poder y gloria, su reino son del Señor. Pero nosotros reconocemos a nuestros adultos mayores que nos han inspirado, nos han guiado con su testimonio de vida, con su fidelidad al Señor, en los diferentes ministerios de la iglesia. Y qué maravilla tenerlos todavía algunas de ellas y de ellos entre nosotros, y a otros ya tener que haberlos despedido hasta la gloria celestial. Eso también es la historia de la vida de las iglesias. Yo conocí a un pastor que se jactaba mucho de su iglesia, que eran puros jóvenes. Cuidado, el sistema nos traga y justamente nos hace ser solo iglesias adultos centradas o solo iglesias que ponderan la juventud, el buen ritmo, la belleza, los colores. La iglesia como comunidad del reino de Dios debe honrar, debe respetar y debe posicionar de manera muy especial al adulto mayor, porque es un mandato de Dios y porque nuestra historia está llena de lindos testimonios de lo que Dios ha hecho con ellos y a través de ellos en lo que vamos de ser iglesia.
Pero junto con la honra debe haber otra virtud que debemos tener para con nuestros adultos mayores, para con las canas. Es esa virtud que es el asombro. Honra, pero también asombro. Por favor, mire en su Biblia Levítico capítulo 19, verso 32. Levítico 19, 32. La palabra del Señor dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. ¡Qué poderoso! Hermano, hermana, espero que ninguno de ustedes haya esa, no sé si tentación o esa debilidad de conocimiento de la palabra de Dios, de que alguien esté diciendo en base a eso, eso es del Antiguo Testamento, pues y eso ya no tiene vigencia hoy. Cuidado, aquí hay un principio eterno que está afirmado. Yo, Jehová, dice, delante de las canas te levantarás. Es un acto de reconocimiento, de asombro, de reconocer que ese ser que está delante, ya con su cabeza llena de canas, es un ser que se merece ser reconocido, y debemos asombrarnos con lo que hay en esas canas. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. En cada arruga, en cada pliegue de la piel, se debe tener honra y se debe tener capacidad de asombro. ¿Cuál asombro? Ese asombro que nos hace poner de pie en un sentido metafórico. Reconocer que esa persona, papá y mamá, sin muchos recursos a veces, sin tanta educación como la que podemos tener ahora, nos dieron tanto, nos dieron todo lo que pudieron. Sí, esa capacidad de asombro para poder reconocer y exaltar que quizás antes no había una ropa, una industria textil que permitía tener ropa reciclable, desechable, y habían manos que tenían que zurcir, pero con la llegada de los años y de las canas llegan las enfermedades, y quizás ya la enfermedad de la artritis no permite, quizás ya la poca visión que haya no permite, pero hay capacidad de asombro. Nos ponemos de pie delante del anciano, de la anciana, para decir gracias porque me diste tanto con tan poco. Honra, pero también asombro. Hay tantos hermanos y hermanas en nuestra amada iglesia que me llenan de asombro y me pongo de pie delante de ellos. Una hermana que todos los domingos llega al culto con su Biblia, siendo ya de tercera edad, fundadora de la iglesia, fiel. Pero claro, pasan los años, a ella le afectó la pandemia mucho en su salud mental. Pero terminada la pandemia volvió a la iglesia. Ya se ve que no es con la vitalidad de antes. Ponte de pie ante esas canas. ¡Cuidado! En la iglesia evangélica bíblica en el Inca no podemos dejar al anciano de lado, desecharlo. Hay que ponerse de pie delante del anciano y hay que honrar los pliegues de su piel en su rostro. Eso es ser cristianos, eso es ser una iglesia con valores del reino de Dios, porque el asombro es esa capacidad de ser gratos. Hay una pareja de ancianos en nuestra iglesia que todos los domingos fueron fieles, pero otra vez empezó el Alzheimer en nuestro amado hermano. Su esposa lo está cuidando, ya no puede llegar al templo. Hay que visitarlo y ponerse de pie delante de él.
Hay hermanos y hermanas de la iglesia que en el tiempo de la pandemia, a pesar de su edad, de su necesidad, fueron despedidos de sus trabajos. La iglesia tiene que ver por ellos. Eso es hacer práctico el tema y el texto. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de Dios tendrás temor, yo Jehová. Padre celestial bendito, perdónanos, Padre, si fallamos como iglesias en honrar y tener la capacidad de asombro con nuestros adultos mayores. Perdónanos, Padre, Jehová de los ejércitos. Este domingo de aniversario, 29 aniversario de la iglesia del Inca, honramos, nos asombramos con nuestros adultos mayores. Yo muy pronto entrar también en ese grupo, ¿ah? Hace 29 años empezamos con fuerza, con nuestro amado pastor Renan de la Torre y el apoyo de nuestro hermano pastor misionero Norman Emery. 70 hermanos creyeron en el proyecto y salieron de nuestra amada iglesia madre para empezar la iglesia evangélica bíblica en el Inca. Son 29 años. Y qué importante decir lo que estamos diciendo el día de hoy. Así podemos constituirnos como una iglesia diferente, como una iglesia que abraza el proyecto del reino de Dios. Una iglesia que intenta no dejarse tragar por el mercado y por una cultura occidental hedonista, capitalista, acumuladora y también discriminadora de aquel que ha llenado su cabello, el poco cabello que le queda quizás de canas, de aquel o aquella que tiene su piel ya con arrugas por el paso del tiempo. No tiene que ser así en la iglesia. Vamos a honrar y a asombrarnos con nuestros adultos mayores, pero también hay un tercer principio con el cual quiero ir cerrando este día. El principio de la militancia. Honra, asombro, militancia. Miren lo que dice el libro de Proverbios. Abran su Biblia, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 16, verso 31. Proverbios 16, 31. Dice así: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Vuelvo a repetir, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Amén. Otra versión dice, las canas son corona de honra. Corona de honra es la vejez. Pero atención, que se halla en el camino de justicia. Y aquí tenemos que ser claros y francos, hermanos y hermanas. Pueden haber personas que les llega la vejez, les llegan las canas, les llega la arruga en la piel, pero en caminos que no son de justicia. Son personas que, perdóneme que lo diga, se han envejecido en una cantina. Se han envejecido haciendo malas artes, mañas para tener dinero fácil. Conozco el caso de un hermano que lucha con el alcoholismo. Me dice, pastor, ore por mí. Toda la vida mi madre fue alcohólica. Y hoy ya tiene más de 70 años y sigue siendo alcohólica. Esa no es una vejez que se ha dado en camino de justicia. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de lo recto. Dios nos permita a ti y a mi hermano y hermana envejecer en camino de justicia, en el camino de Dios. No es cuestión de envejecer nomás. Es cuestión de envejecer bien. Es cuestión de envejecerse en los caminos de justicia, en los caminos de Dios,
en el servicio a Dios, en el proyecto del reino de Dios. Y este día de aniversario honramos a nuestros hermanos y hermanas de la tercera edad, a los adultos mayores que han dado su vida en el camino de Dios y les sorprendió la vejez y les ha sorprendido la enfermedad y ahí siguen. Levantamos nuestra voz este día diciendo: ellos existen, ellos están, ellos son valiosos, son parte de la historia de nuestra iglesia, son parte de la inspiración de Dios en el camino del seguimiento de Jesús para las nuevas generaciones. Y si nosotros empezamos a pintar canas, es inspirados en ese ejemplo, los honramos, asombramos su capacidad de vida, de servir a Dios. Y también, como estamos diciendo este momento con este texto, honramos y admiramos su militancia en los caminos de justicia. Amigo, amiga, que miras este mensaje, ¿cuál es tu actitud con tu padre y tu madre? ¿Cuál es tu actitud con las canas? Con la piel arrugada. ¿Honras? ¿Tienes capacidad de asombro, de ser grato? ¿Reconoces la militancia en los caminos de justicia? Te hago este llamado, que es un llamado proveniente de la palabra del Señor. Y te invito a que tus cansancios, tus contradicciones, tus desánimos, tus distancias, las pongas delante de Dios y cambies de actitud, y el Señor te renueve para un nuevo tiempo en tu vida. Oremos. Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús, gracias por tus palabras. Gracias, Señor, por los adultos mayores en la historia de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Los honramos este día. Este día, Señor, nos asombramos ante todo lo que han hecho para la extensión de tu reino. Y este día, Señor, te damos la honra y gloria porque ellos han envejecido en el camino de la justicia. Que esos sean nuestros referentes para seguir adelante. Y gracias por estos 29 años, Señor. Y declaramos victoriosos y confiados que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Gracias damos al Señor por la palabra de esta mañana. Que Dios permita ponerla en práctica, que Dios permita ponerla en obra en cada una de nuestras vidas, para alegría del Señor y para beneficio de todos quienes nos constituimos en el cuerpo de Cristo aquí en Quito, Ecuador. Saludarles a la distancia a todos aquellos que están conectados fuera de nuestra patria. Es un gusto, es un placer saber que ustedes nos siguen y para nosotros de Iglesia del Inca, entregarnos plenamente con todos nuestros ministerios completamente activados. Ministerios para el servicio de la comunidad cristiana, para el barrio, para la ciudad y para el país. En la parte inferior de sus pantallas están las cuentas de la Iglesia Cristiana Evangélica del Inca en Quito, Ecuador. Sus diezmos y sus ofrendas son tan importantes porque nos permite ayudar a aquellos que más lo necesitan. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cubra. Y que sea hasta la próxima oportunidad para estar con ustedes conectados. Buenos días.